Bien. Esta es la primera invitada que vino con Patovica. Me encanta, que vino con el novio. Ayer, hola, los saludo. Así que no hagamos ningún chiste. No, faltaría que ligue una trompa. No. Sobre que invito, faltaría que ligue una trompa. Claro, trompa así de lo lejos. Bien, hoy tenemos una invitada especial, Sabrina Dosh. Aplausos. Que aplaude el novio. Ahí Aplaude. está. Bien. Sabrina, who are you? ¿Quién soy? Sí, ¿cómo te definís? Bueno, hola a todos los que me están escuchando. Yo soy Sabri. La Sabri, chicos. La Sabri. Me defino como persona. Perfecto. Perfecto. Primero que nada, persona. Bueno, y además me dedico a la ciencia y me gustan los perros. Yo también. Me dedico a la investigación, investigo puntualmente sobre cáncer de mama. Es bioquímica. Soy bioquímica y estoy haciendo un doctorado en CONICET. Perfecto. Estás escuchando La 12, con la voz de Valentín Sanguino. Arrancando un poco con las preguntas. Uh-huh. Esta pregunta es de mis favoritas. Sí, todas estas preguntas son en particular con vos. Uh-huh. Con mi vida. Claro, con tu vida, según tus vivencias. De seguro debe haber alguien, no, para mí esto no es así, Uh-huh. que haga su podcast. Claro. Exactamente. Lo mandamos a la mierda primero. Claro. Y después que haga su podcast y cuente cómo le pinte. Claro. O que venga la segunda temporada. Exactamente. Hay que lucrar. Claro, los invitamos. Te pregunto, ¿es fácil la ciencia? Bueno, esto es en mí, ¿no? Sí, Yo, según para vos, según vos. Para mí, no, toda la carrera que estuve estudiando no fue fácil transitarla. Sobre todo algunas materias no eran bien fáciles, pero... Entre paréntesis, física 2, te detesto. Física 2, matemática 1, bueno, varias materias que quedaron ahí porque después no las volvemos a retomar. Nunca, menos mal, pero bueno, después se vienen materias muy lindas y materias que van a lo tuyo, a lo que vos elegís, y eso está muy bueno y nada es fácil, si no todo el mundo lo haría, no todo es fácil, pero sí en el transcurso de toda la carrera vas encontrando el objetivo por el cual entraste, entonces eso te motiva mucho. La ciencia no es fácil. Hablando más ampliamente, no es fácil dedicarse a la ciencia como investigadora. Hay veces que no te dan las cosas, pero es muy, muy apasionante en ese sentido. Entonces te da el deseo de seguir buscando y rebuscando para, bueno, llegar a tu objetivo final. Si bien no es fácil, es apasionante. Entonces... Esa es la moraleja, claro, que nos gusta sufrir. Exactamente. Y viendo un poco tu respuesta, ¿qué te inspiró a dedicarte? Que decías, cada vez ves lo que te incentivó a estudiar esto. Bueno, yo elegí bioquímica y elegí el área de la ciencia más o menos cuando estaba en cuarto, quinto año de la secundaria, y ahí yo fui a un colegio que no tenía un laboratorio físico. O sea, nunca en mis años de primaria y secundaria entré a un laboratorio, pero teníamos la materia biotecnología, se llamaba la materia. Mira. Y esa materia de biotecnología, como no teníamos laboratorio, no teníamos nada para hacer, ningún experimento, nada, la profe nos traía recortes de historias que se estaban haciendo en el momento y cómo se solucionaban gracias a algún invento científico, gracias a la biotecnología. Entonces todo se basaba en usar a algunos microorganismos vivos para algún bien. Entonces eso me súper llamó la atención
como que no hay límites, no tenés límites ante un problema, tenés la posibilidad de poder resolverlos gracias a algo científico. Todo giraba en torno a la ciencia y a manipular por ahí genéticamente, y a mí me explotó la cabeza. Claro. Poder ver cómo frente a un problema no tenías límite en cuanto a la resolución. Y ahora, bueno, esto fue hace un tiempito atrás. Yo tengo ahora 24, me recibí hace 2 años. Así que... ¿Te recibiste con 22 años? Sí, me recibí con 22 años. Yo tengo 22 años. ¡Ah, mira! Y la sigo peleando. No, bueno, cada quien a su tiempo. Pero a lo que voy es que después de todo ese tiempo, que yo leía recortes de libros, de revistas, de diarios, ahora ha avanzado mucho más, y con todas las herramientas que vamos a seguir teniendo, me siento con menos límites todavía. Entonces es solamente dejar volar tu imaginación y poder ponerte a ver cómo se puede solucionar ese problema. Y aparte de que, por ejemplo, podés cualquier problema puntual, lo podés encarar de diversas maneras. O sea, que tenés una infinidad de posibles soluciones para un mismo problema. Sí, me hiciste acordar a una vez, estaba en una materia de la facu de los últimos años, y vino un profesor en esta materia, era una electiva, y vos tenías cada clase que vos tenías, venía un investigador y te hablaba sobre su tema. Y en esta clase fue como anormal, porque el profe vino y nos dijo: chicos, tengo un problema. Como era electiva, éramos 4 personas nada más, no éramos muchos. Me dijo: chicos, tengo un problema. Estoy trabado acá en mi investigación y no sé cómo resolverla. Entonces fui a unos seminarios que decían de que vos tenés que contarle a otras personas que están fuera del área para desestructurarte un poco, porque por ahí estás sumergido en tu propio nido, ¿no? Claro, muy cerrado en una sola solución. Claro, porque lo único que estás viendo todos los días es eso. Claro. Entonces vino y nos contó a qué se dedicaba toda la investigación, y dice: y estoy trabado acá. Nos explicó muy claramente todo el nudo que se había hecho, pero muy claro, muy conciso. Dejen volar su imaginación, dice. ¿Qué harían ustedes? Claro, resuélvanlo como quieran. Sí, y nos hizo elaborar, digamos, nos hizo básicamente en negro. Pero bueno, un montón nos empezamos a tirar ideas, y él iba como refutando: bueno, esto no se podría, esto quizás sí. Y me hizo pensar tanto, y en ese momento fue que me di cuenta de que nosotros estábamos pensando, ideando cosas, y yo estaba como: bueno, estaría buenísimo hacer esto y esto y esto, pero no sé si se puede hacer. Y él me dice: sí, todo se puede hacer, todo se puede manipular genéticamente, se puede hacer un montón de cosas, y que uno tiene una cierta estructura que te limita en cierto punto. Entonces ahí me di cuenta: se puede lograr lo que sea realmente, teniendo las herramientas que vos tenés hoy en día. Y bueno, en un futuro van a ser más herramientas. Si no, por ejemplo, yo, de las cosas así, flayando con amigos, que más o menos están en la ciencia, con ingenieros que tengo en un sótano, decíamos: che, ¿y si fabricamos, por ejemplo, viste que ahora hay bio 3D, cosas así? Sí. ¿Y si fabricamos, por ejemplo, el citoesqueleto de un espermatozoide y pasamos el núcleo? Y ahí, como era, primero que estábamos todos tomando mate, fue ruido de mate, todo. Fue como, ¡fua! Y decir, bueno, ¿pero para qué lo usaríamos? Y era como, y bueno, parejas de un mismo sexo que pueden tener hijos. Y fue como, nos estamos metiendo en muchos problemas. Primero nos sentimos como vándalos. La iglesia va a venir por nosotros. Y era como, pero se puede. Y todo se puede, si vos lo
te lo O sea, propones, digamos, en tu... De decir, no es tan loco. Tranquilamente se puede. Sí, se puede ver. Y eso es una de las cosas que no me deja dormir. Es una de las cosas que hoy en día me perturba. Y hablando de eso, ¿no te pasa? Bueno, nos conocemos hace muchos años. ¿No te pasa por ahí de decir, loco, estoy manejando mucha información grosa? Sí. O de decir, ¿quién soy para manejar esta información tan peligrosa? Sí, y me acuerdo que hice un curso, también en los últimos años de Facu, que hablaba de esto, como de la responsabilidad ética que uno tiene como profesional, que va a ser, frente a toda la información que tiene. Bueno, en nuestro caso, si un bioquímico, por ejemplo, se dedica a la clínica, ahí tus decisiones directamente impactan en la vida de alguien, Claro. en el diagnóstico de alguien. Pero este curso que yo hice se dedicaba como a ver que vos tenés mucha información en la palma de tu mano, mucho poder en la palma de tu mano. Claro, Como- literal, Thanos. Claro. Que tenés que hacer, digamos, usarlo para un bien en común Claro. y no para lo malo, digamos. Sí. Pero y bueno, se basaba en toda la responsabilidad ética que uno tiene como profesional. Que eso estaría bueno incorporarlo en las carreras. Sí, por favor. Porque Sí. se está recibiendo cada uno. Sí, no, Que no, vos decís, entra a una escuela y mata gente. Y sí, o sea, tenés una responsabilidad ética detrás de tanta información. Pero Básicamente aparte, eso. por ejemplo, en bioquímica, Ujú. que estamos en contacto con tantas enfermedades tan peligrosas, Sí. de Sí. decir, me guardo este frasquito Mm. y me voy a comer a lo de mi enemigo. Y, No. y sos, ¿cómo se llama la señora que envenenó a las amigas? Ay, no sé. Había una señora que había envenenado a las amigas. Sí, que fue lo de Susana. Sí. Ah, la Pepita la Pepita la pistolera, ¿no? No, esa era pistolera. Esta había envenenado a las amigas. No, ya tanto no. Pensé que era Ay. Pepita la pistolera, pero... ¿Cómo era? Pero era una señora Ajá. que dijo... Gilla Murano. Gilla Murano, esa. Gilla Murano. Gilla Murano había hecho unos brownies. Ajá. Y No sé esta historia, ¿eh? Sí, la sé. acá en Argentina. No me digas. Sí, no ¿De sé. quién nos estamos rodeando? Sí, por eso. Desconfío de todo ahora. Y era una señora normal. Ajá. Que le pintó, voy a matar a mis amigas. Como decir, bueno, Problemática. problemática. Sí. No me caen bien ahora, después Ajá. de 80 años de amistad. Mira. Y las mató. Les envenenó, ponele. Las invitó a merendar y les dio a poner un muffin, un brownie, lo que sea. ¿Logró su cometido? Con veneno, sí, las mató. Ay, no. qué Pero feo. salió. ¿Salió ya? Sí. ¿Está entre nos? Creo que sí. Ay, no. Qué miedo. Encima fue lo de Susana y le ofreció brownies. No, Y era Turbio. como, qué turbio. no fue a Susana, fue a Mirta. A Mirta. A la mesa de Mirta. No, Y le dijo, te traje esto. Y todos se rieron, como, qué graciosa la asesina serial. No. Pero, por ejemplo, ¿podría haber una Gilla Murano entre nosotros? Y se está guardando una cápsula de Petri con Chagas. Puede ser. O poner una enfermedad más rara. Sí. Malaria. Puede ser. Pero bueno. Yo creo que sí tenemos como un compromiso ético detrás de toda la información que tenemos. O sea, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Con qué fin te vas a recibir o no? Pero ¿con qué fin tenés la información que querés tener? ¿Con qué finalidad? Bueno, ahí la dejo picando para el público. Y también, por ejemplo, hay libros. Ujú. Hay libros especiales que hablan de venenos. Sí. En toxicología, que es una materia que tenemos el último. Estoy con muchas las materias hoy, pero bueno, extraño ser estudiante. No me pasaría. Sí, después cuando trabaje No, vas no. a extrañar. No, gracias. Bueno, en tóxico nosotros vemos todo, o sea, vemos cómo sintetizar distintas drogas, vemos cómo
funciona cada una. Cómo funciona, vemos cómo las determinamos en el laboratorio. Todo esto con qué finalidad, digamos. Bueno, hay una parte, una rama de bioquímica forense que te es necesario saber todas esas cosas. Que me encanta esa parte. Sí, es muy, muy buena esa parte. Porque y muy jugás a ser Sherlock. Sí, tal cual. Está muy buena la materia y bueno, el área también. Pero bueno, ahí se maneja como otro tipo de información. Yo creo que por eso no está en los primeros años de la carrera, sino que tienen que pasar todo eso. Se maneja como mucha información. Igual. Me mata. Porque tuvimos un congreso de estudiantes de ciencias químicas. Sí, lo vi, sí. Y una de las charlas era química forense. Y nos hablaron de todo. Ajá. Y una de las cosas que más me chocó, porque se lo decía abiertamente, la que exponía, le mandamos un beso muy grande. Sí. De decir, bueno, la prueba esta, que era para sangre, no es tan precisa. Entonces, y mostraba, decía, hay casos en los que se sospechaba que había matado a alguien, pero por la prueba esta no era tan precisa. Entonces, por más de que pude detectar sangre, la prueba no era precisa, entonces quedó libre. Claro. Y estás avivando pelotudos así. No, bueno, pero hoy en día... Es como manual de cómo matar gente. No, bueno, pero hoy en día las pruebas bioquímicas también se busca que sean más precisas y más veraces. Entonces tenés menos probabilidad de errores a la hora de dar un resultado. Claro. O sea, dar un resultado que después va a ir a un diagnóstico o en este caso a tener una determinar un decisión. veredicto. Claro, sí. Exactamente. En primera instancia hay pruebas que se usan como de screening de barrido, que esas pueden ser no tan precisas, pero en segunda instancia esa prueba después va a algo más preciso. Más caro seguramente, el método que se usa más caro, pero más preciso al fin. Pero sí, bueno, yo creo que este congreso que hubo, que está muy bueno, es para como hablar un poco de las distintas ramas que hay, que uno no se quede como encajonado en que bioquímica es sacar sangre, farmacéutico, trabajar en farmacia, vende cajita. No, nada que ver, se puede hacer con muchísimas cosas después de tu carrera. Siguiendo con la siguiente pregunta. Más un lado a doctoral, por así decir, porque estás investigando, estás haciendo el doctorado. Sí. Con 24 años estás haciendo el doctorado. Y yo tengo 22. ¿Entienden? No me da la cuenta. Estabas haciendo doctorado sobre... Y acá vos decís. Bueno, mi doctorado es sobre cáncer. Específicamente lo que yo investigo es un biomarcador de diagnóstico y pronóstico y de respuesta a terapia. Y trabajo con células orales, de cáncer oral, digamos. Este marcador básicamente es, se supone de que si está silenciado en las células tumorales, esa persona va a tener más riesgo en su cáncer y no va a responder a la terapia. Mira. Entonces, nosotros estamos viendo que si eso se puede llevar a la clínica, claro. ¿No? O sea, si vos, no sé, venís con un tumor en la lengua y yo dosándote ese marcador, si está disminuido, ya sé cómo te va a dar tu terapia, cómo va a dar tu cáncer. Sería como un pronóstico. Claro, un pronóstico. Es un biomarcador de pronóstico y de respuesta a terapia. Claro. Yendo ahora más a la investigación, te pregunto, ¿cuáles son los límites sobre investigar? Y acá cuando hablo de límites, por ejemplo, el ejemplo que siempre les doy es la gente que dice, no hagan modificaciones de ADN, están jugando a ser Dios. O sea, personalmente vos, ¿qué decís? Che, esto no está bueno, o sí o no, ¿vos qué opinas? Bueno, va un poco más allá, va un poco con lo que hablamos recién, ¿no es cierto? Hay algo para mí de que todo lo que uno lo hace lo tiene que hacer con un objetivo, en mi forma de pensar, ¿no? ¿Con qué objetivos lo hace? Si ese objetivo beneficia a personas, está todo bien. Vos podés usar tu herramienta
que es tus ideas, la ciencia, todas las herramientas que vos tengas para disposición de otros. Y eso a mí me motiva, digamos. Me motiva mi línea de investigación, por ejemplo. Yo hago lo que hago para beneficio de otros, ¿no es cierto? Y yo creo que esa sería como la delgada línea entre lo que sí y lo que no decidiría hacer en investigación. Eso. Perfecto. No sé si respondí No, la pregunta. sí. Ahora, hablando un poco más del lado de docencia, porque recordemos que todo aquel que investigue tiene que ser profesor en algunas materias. Sí, en nuestra facu sí. En O sea, no sé si es a nivel nacional. no, es cuando vos haces un doctorado, vos te inscribís a una facultad. O sea, es otro título más. Claro. Entonces, el doctor en ciencias químicas, de la Facultad de Ciencias Químicas, tiene que tener ciertos requisitos. Uno de esos requisitos es hacer cierta cantidad de horas de investigación, hacer cierta cantidad de horas de docencia y cursos y otras cosas. En cambio, si vos te anotás en doctorado de otra facu, de, no sé, por ejemplo, ciencias médicas, no es preciso que des clases. Ah, mira. No en todos. Yo creí que era a nivel nacional. Eso. No en todos los doctorados tenés que hacer clases, dar clases, digamos. Pero bueno, a mí me encanta la docencia. A mí me encanta la docencia. Bueno, yo soy docente por naturaleza. Naturalmente docente. Sí. Te pregunto, ¿cuál es tu definición de lo que sería ser inteligente? O alguien que es inteligente, ¿qué aptitudes tiene? Bueno, entraste como en un tema que a mí... Controversia. Sí, no, a mí me apasiona mucho esto. Porque creo yo que ningún ser humano es igual en el mundo, ¿no? Entonces, todos tenemos inteligencias distintas. Y desde ahí, las inteligencias múltiples, todo este concepto de inteligencias múltiples, no sé si lo escuchaste, es porque cada inteligencia que tiene la persona tiene que ser procesada distinto, ¿no? Para mí, por ejemplo, de ahí viene, por ejemplo, porque algunas personas pueden entender viendo en un pizarrón y nada más. Y otras personas, como yo, por ejemplo, podemos entender con dibujos, algo más gráfico, memoria visual. Y otras personas entenderán distinto. ¿Por qué? Porque hay distintas inteligencias. Para mí no hay personas no inteligentes. Todos tenemos distintos tipos de inteligencia que, en mi modo de ver las cosas, el sistema educativo hoy en día no se puede adaptar a eso. ¿Escuchaste, pelotudo? No se adapta ni en la secundaria, ni en la primaria, ni en la universidad. Haga algo, señor presidente. No se puede, no se adapta. Fíjate vos que por años, Sí. años y años y años, tiene la misma estructura. Sí. Un pizarrón, alumnos... Uno que sabe más. Claro, alumnos mirando el pizarrón, profesor, profesora, dictando o escribiendo el pizarrón. Otra modalidad, no. Aristóteles. Exactamente. Entonces, bueno. A mí me impresiona mucho eso, desde el lado tecnológico, de decir, puedo llevar gente a la luna, Uh-huh. puedo clonar ovejas, todo, pero a la hora de estudiar, lean el libro. Claro. Es como, basta, ya fue eso. Claro. Yo creo que por ahí el sistema tiene que estar adaptado a La época. la época y a las distintas inteligencias que hay. Porque si uno adapta el sistema a las distintas inteligencias, a que uno pueda realmente producir y hacer producir su cerebro, su inteligencia, sus capacidades, es como vos vas a poder sacar el potencial de cada persona. Si no, vas a creer erróneamente de que el sistema capaz que está adaptado a un tipo de inteligencia y esa persona sí, le va a ir bien y todo. Pero las personas que le va mal van a tener la idea errónea de que estudiar no es para ellos y de que la educación, la ciencia no es para ellos. No, en realidad quizás se toparon con un tipo de sistema que no se adapta a su inteligencia o a lo que es.
Bueno, muchas veces yo creo que esa es la razón por la que hay gente que está negada a la ciencia. Es decir, pasa muchas veces que, qué sé yo, vas a una juntada o conoces gente y te preguntan, che, ¿qué estás estudiando? Bioquímica. Y es como, como si tuvieras una enfermedad rarísima. Te hacen como, se siente de fondo. Sabes todo. Sí, es una ronda, hacen un paso para atrás. Es como muchísimo que digas bioquímica, porque tiene biología y química. Dos cosas Claro. muy... que la gente ¿Y si le sumás matemática? Fobia, como no me toque. Pero creo que esa es una de las razones por la que la gente se pelea con la ciencia, por así decir, a la hora de, qué sé yo, gente que le gusta la ciencia y está por elegir una carrera y dice, no es para mí. Claro. Y otra de las razones, que creo, la del estereotipo. De científico serio que tu Sí, no. Y decir, no, yo no soy serio, yo no, qué sé yo, y es como, nada que ver. Sí. Y otra cosa es qué piensa la persona que está con este prejuicio estereotípico que vos dijiste recién, de a qué se puede dedicar una persona que estudia ciencia. ¿Por qué te crees que ahora crecieron muchas las personas que se dedican a la programación? Porque bueno, pinta para bien en el sentido de que tienen mucha salida laboral, cobran bien. Pero hay gente apasionada. Todas las personas que ingresan a las carreras, a las carreras de programación, son apasionadas por eso. Porque si no es así, van a errar en el camino. O lo hacen por la guita. O lo hacen por la guita, ¿no? Acá comento tras bambalinas, el escolta, el seguridad de Sabrina, que es el novio, es ingeniero en sistemas. Sí. Y está diciendo sí, no, desde atrás. Pero La cosa. sí. No, es que pasa mucho. Con todas las ingenierías de gente o también pasa mucho ahora, como la nueva. Antes venían los padres y te decían, vos tenés que ser doctor. Ahora te dicen, vos tenés que ser ingeniero. Sí. Es como... En mi mente, vos tenés que ser lo que quieras ser. O sea, y eso tiene que estar fundamentado en qué querés hacer en el futuro. Una carrera no es el propósito de tu vida, es una herramienta para lograr lo que vos quieras hacer en el futuro. Pero no es más que herramientas, o sea, el conocimiento son herramientas, es libertad que vos tenés. Por ejemplo, me pasa que siempre me preguntan, ¿qué querés ser de grande? Y qué sé yo, había gente que te decía presidente, abogado o lo que sea. Y yo era como, va a sonar muy fuerte lo que voy a decir. Yo decía, ser padre, como tener una familia, claro. estar feliz. Los domingos, más o menos como los Comer. Ingalls. Claro, era como los Ingalls. Claro, era como ser una familia, tener una familia feliz. Claro. Y era como, uff. Claro. Llegó el fumanchero. Como, el hippie. Claro. Pero, y es lo que pasa. Muchas veces de que uno proyecta más a otras cosas, a otros ámbitos más sociales, por así decir, y usa la bioquímica o la ciencia o cualquier carrera para llegar ahí. Digo yo, todo lo que uno debiera hacer sería una herramienta para lograr cosas. O sea, no un título colgado en la pared no sirve de nada, claro, si vos no usas todo el conocimiento que tenés para un objetivo. Ahora esta pregunta yendo un poco más a cuando fuiste alumna, que fue hace 2 años más o menos. Ay, cómo me enoja esto. O también te puede pasar ahora, puede pasar siempre. Pero es que, ¿qué descubrimiento, puede ser reciente o no, crees que fue el más revolucionario? A mí me gusta que ella sea más joven que el resto de los entrevistados. Todos los otros entrevistados son de la misma camada. Ah, bien. Encima bien, se conocen todos entre ellos, son muy amigos. Y todos dicen internet. Porque vienen claro, del boom ese. Y nosotros somos como más... Sí. Nos criamos con... Claro. Entonces, con internet, claro, exactamente. Nenes de la tecnología. Exactamente. No, para mí, yo sé que no es un invento per se, sino que es una rama, que es la inteligencia artificial.
inteligencia artificial para mí es lo que se viene ahora, lo que ya está surgiendo hace mucho tiempo, y todo el aprendizaje automatizado, deep learning, machine learning, todo eso aplicado a distintos ámbitos, es lo que el boom que a mí me vuela la cabeza cada vez que, o sea, que cuando lo descubrí, que era, cuando alguien me contó que era, Claro. así en palabras cordobesas, En criollo. sí, yo digo, esto me voló la cabeza porque ahí me viene otra vez a la mente esto de no hay límites, ya no hay límites, Sí, es que realmente, pasa eso. claro, Ya después después de Tras Bambalinas, ajá, te voy a mostrar una entrevista ujú, que, por ejemplo, de los referentes tecnológicos que tenemos nosotros, así como más conocidos, sí, Mario Pergolini, ajá, por ejemplo. Y hizo una entrevista yo veo mucho las entrevistas que hace el método Rebord. Que ajá, es Tomás Rebord, habla mucho con políticos. ujú, Y me gustó una que hizo con Mario Pergolini, y que es alguien que está trabajando en tecnologías acá ajá, y que las comunica. Debe de haber alguien más, sí, pero no a la llegada. mm, Y es increíble lo que decían. Por ejemplo, replicar. Ahora se está trabajando mucho en el delivery de contenidos. La historia que vos quieras, con los protagonistas que vos quieras, y vos la ves como vos quieras. ujú, Por decirte, Titanic. mm, Elegís vos los actores, elegís vos el director. claro, Lo podés ver ya sea introduciéndote en el metaverso viendo Titanic, ajá, o viéndola en una peli, como vos quieras. claro, Y eso era como, uff, qué perverso que podría ser. También, por ejemplo, a mí lo que me mata, que es como lo más top, recientemente hubo una inteligencia, hay varias inteligencias, pero como lo que se está luchando, la Ujú. competencia que hay Sí. ahora, es de inteligencias artificiales que vos le decís una oración y te la hace. ujú, En imágenes. sí, Por ejemplo, Google estaba proponiendo una, y si no hay otras de empresas así más solitarias, de explicarle, ponerle lo que vos querés en la imagen, Ujú. o no, en una oración, y te lo hace. Por ejemplo, quiero una ardilla con un sombrero ranchero, pero que todo sea con el estilo de Picasso, de las pinturas de Picasso. Y te la hace. sí, es Eso para mí, boom, y yo viendo más desde el lado de artista y desde divulgador en solitario, muchas veces uno no tiene, por ejemplo, las herramientas, ni los medios, ni el poder adquisitivo, como por ejemplo para llamar a un diseñador gráfico y decirle, mira, quiero esta portada. claro, Y poder tranquilamente ir a esta inteligencia y decirle, mira, yo quiero esto. ajá, Porque, les comento, uno en teatro, cuando es en imagen argentina, es solitario. claro, Es totalmente solitario y tenés que ser director, tenés que ser todo. maquillador. O sea, entre actores se maquillaban, entre ellos se dirigían, entre Claro. ellos actuaban, entre ellos escribían. claro, O sea, era todo. Fíjate que eso lo hace gente que gana mucha plata. ujú, Imagínate a alguien solitario. claro, Tiene que hacer el triple. claro, Tiene que claro. publicitarse solo en redes. O sea, es un recorrido muy difícil. Y que vengan estas herramientas a facilitarte un poco, porque si no tenés que aprender a photoshopear, aprender a esto, y es como, al final vas a poder hacer una obra cuando tengas 80 años, Claro, 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 si la querés hacer bien. claro, Y que vengan estas nuevas herramientas, para mí es como el boom. sí, fíjate que vos estás mencionando un área en específico que es el área del arte, pero esto está en todos lados y se puede aplicar a la ciencia. Por ejemplo, me acuerdo de que no hace mucho tiempo se vio que hay, o sea, esto ya está aceitado por todos lados, Sí, ya salió, ya se está publicado, que hay nanopartículas, que esas nanopartículas con inteligencia artificial se programan y van específicamente al tumor mira. y se alojan en el tumor. Sí. Entonces vos de afuera podés usarlas para la terapia. Claro. Entonces es una droga sitio dirigida
gracias a la nanotecnología y a la inteligencia artificial que sabe pegarse solamente En a las las, partículas que tienen tu cuerpo. claro, en las células cancerígenas. Yo creo que toda la parte del cáncer, ¿por qué no es tan fácil descubrir la cura del cáncer? Claro. ¿Por qué? Porque son tus propias células que se le dieron por multiplicar y proliferarse descontroladamente y eso hace estragos en tu cuerpo. Pero son tus propias células, entonces ¿cómo das una droga sin afectar a tus células sanas? Claro, eso pasa mucho, por ejemplo, con las terapias Ajá, del cáncer. Les explicamos a la gente por si no sabe. sí, Que no es como teledirigida. claro, Afecta a todas las células por igual. exactamente. Y por eso el fármaco, como las terapias más comunes que son para que no se replique Claro, más las células, afecta a células que están en constante replicación, por ejemplo la del pelo. Y por eso tenemos los efectos adversos, por ejemplo, de una quimioterapia. claro, Que exactamente. se cae el pelo, las uñas se desgastan, Sí, los dientes. sí, Que son células que se regeneran mucho y al mandar como la orden para que no se regeneren más, para poder tratar Y las es en células todas. cancerígenas, afecta a todas por igual. Ujú. Entonces células que tengan o no cáncer, las afecta. claro. Y bueno, así podríamos mencionar un montón de aplicaciones que tiene la inteligencia artificial hoy, que yo creo que eso en un futuro ya va a ser de base. Así como hoy en día nosotros usamos de base el internet y hace un par de años atrás no teníamos computadora en nuestras casas. Yo me acuerdo de que yo era chica, iba a la primaria y no tenía computadora en mi casa y buscaba enciclopedia. Claro. Y esto yo fui chica no hace mucho, o Sí. sea... Hace 4 años. No, fue, no sé, hace 10 años atrás, ponele, no sé, 11, 12 años atrás. Al cabo de ese tiempo, ya hoy en día, menos tiempo, capaz, 5 años, creció la tecnología un montón. Hoy en día todos tenemos celular, todos tenemos computadora. Así que yo creo que de base ya en un futuro no muy lejano va a estar a disposición ciertas cosas que hoy en día no las tenemos, pero que tienen que ver con la inteligencia artificial. Ay, cómo me encantaría vivir en esa época. Y vas a vivir, sí. No, Ibas a vivir. pero ojalá que ponele vivir la adolescencia en esa época. Bueno, sí, Por ya ahí no se puede. Por ejemplo, siempre dicen la adolescencia de los 80 en Estados Unidos. Ujú. Ir al baile de preparatoria, salir los sábados a ver la nueva de Freddy Krueger. Bueno, Cosas así, como... Los Claro. 80 fueron como... Yo Claro. siempre sueño con esa época. claro, La música, todo. ya ahí no se puede volver. ¿Qué lo... O sí, capaz. ¿O sí? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Metaverso, ochentero. Claro. Una cosita que me di cuenta hablando, conozco hace mucho tiempo, Sí, nos conocemos hace mucho. pero me di cuenta recién con esto que vos pronuncias la CH con X. Vos no decís chico, decís chico. ¿Chicos? Puede ser, nunca me había Vos pronuncias... percatado de eso. Pelotudez que me di cuenta, ¿no? Qué observador. Sí, gracias. Dicen que me pagarían por eso. Pero... sos como Nati J. ¿Nati J? Sí. Es Ella- verdad. ella Bueno, dice- capaz que es más pronunciado lo de ella. Sí, la de ella te lo actúa más. Claro. Pero vos lo haces Chicos, sin, chicos. sin darte cuenta. Naturalmente. Claro. Naturalmente Nati J. Sí. Lo que me di cuenta. Por ejemplo, te estaba escuchando cuando decías chicos. Y era como Chicos. con Una Con- fuerte, una pronunciación fuerte. con X, más que Mira. nada. Mira, no me había dado cuenta. Nadie me lo había dicho. ¿Ves? De nada. Cosa que me doy cuenta cuando me presto atención. Debería Ahora hacerlo no voy a decir más, o sea, voy a estar concentrada. Ah. No. ahora que me marcaste un defecto. Claro. Pero vos decís como vos quieras. Acá Ahora nuestros oyentes van a estar concentrados cuando yo diga diciendo chicos. chicos. Claro. Por ejemplo, ella decía mucho Nati J. Chicos, leche. Cosas así. Claro. A propósito. Claro. Y me di cuenta, perdón. No, Una observación. o sea, Bien, acá es el momento que te tenés que largar a llorar. emotivo. Emotivo, por así ¿Emotivo? decirlo. Sí. A ver. Ponen un piano. Piano de fondo. Viene el escribano. Ah. Se larga a llorar el escribano.
que es, ¿quién te inspiró a dedicarte a la ciencia? Hay dos respuestas. Está la respuesta más humana, por así decir, que es un familiar y viene la madre y la abraza. O si no, está el científico famoso, que se llama, viste una película de tal y te inspiró. Podés contestar cualquiera de las dos. La que me sirve más es la del famoso. Pero podés contestar las dos. Estás dirigiendo mis respuestas. Claro, no, para nada te estoy sugestionando. No, bueno, en realidad, si tengo que ser sincera, la profe de biotecnología, la de que contamos, sí, la de secundaria, ella siempre me apoyó mucho en ese sentido de que yo empecé a ver, ¿esto sucede de verdad o es algo imaginativo lo que leía en las revistas? Para mí era imaginación, porque eran cosas muy locas y muy apartadas de mi realidad por ahí. Y le preguntaba más a ella y ella siempre se quedaba hasta después de horas explicándome. Ella es bioquímica y farmacéutica. Mira. Y bueno, ella empezó como a darme cosas extra a la que se daban en clase. Claro, a la currícula de la clase. Y me contaba, y era como, siempre daba el extra conmigo, quizás porque vio el interés en la ciencia, pero siempre me apoyó mucho y me acuerdo de que, bueno, yo me decidí a seguir bioquímica y hay un ingreso en bioquímica. Claro. Entonces, antes de terminar, yo me acuerdo que me compré los libros, que son los del ingreso, y le preguntaba a ella, ¿y esto cómo se hace? Me acuerdo de incerteza. ¡Ay, qué jeroglífico chino que era para mí en ese momento! Bueno, y ella me explicaba todo con mucha paciencia. Yo no sé si es que su vida misma me inspiró, pero sí me inspiró como ella fue conmigo y cómo daba el extra. El apoyo que te daba. Claro, el apoyo, más bien. Porque en sí, ella como que no me contaba qué hacía específicamente un bioquímico, qué hacía específicamente un farmacéutico, sino que todas esas historias que ella me mostraba me abrían un panorama de lo que se podía hacer en ciencia. Y bueno, eso me sirvió. En gente famosa... también hay, bien. En gente famosa también hay... no, porque después que descubrí yo todo este mundo, ya te digo, yo estaba grandecita, que tenía 5º año, por ahí, 16, 17 años. Hace unos años, tampoco tanto. Sí, bueno. Bueno, ella me empezó a como sumergir. Claro. Sumergir. No sé el español todavía. No, está bien. Y ahora te diste cuenta que la X... Claro, y ahora la X es mucho info. ¿Ves? Mucha. ¡Ah! ¡No! No puedo seguir. Mamá no sé hablar. Claro, no. No, pero es muy bueno. Es un detallito, un extra plus. Nadie me lo había dicho. Bueno, cuestión es que ella me empezó a sumergir en este mundo, entonces yo empecé a abrir mi panorama y empecé a investigar sobre gente qué hacía la gente que hace ciencia. En eso me encontré con la vida de Marie Curie. Marie Curie, una mujer. Como que yo veía a los científicos varios hombres, pero Marie Curie fue como una pionera, fue una pionera en todo lo que tiene que ver con la ciencia en esa época, donde ya la mujer no era común que la mujer se dedicara a la ciencia y tampoco era reconocida. Y ella rompió todos los paradigmas. Entonces eso es lo que a mí me impulsó y como que, sí, ella, su vida misma, sí me inspiró. Mi profe me inspiró más bien cómo fue conmigo. Claro. Pero esta científica Marie Curie me inspiró su vida misma. O sea, todo lo que ella tuvo que pasar. Y una cosa que a mí me vuela la cabeza es cómo, está bien que ella no sabía en ese momento los daños que iba a causar su experimento, pero ella estuvo dispuesta hasta las últimas consecuencias a seguir con sus ideas, por más de que estuviera enferma y por más de que causara un daño su propio descubrimiento. Entonces, sí, es muy poético. Es como Favaloro. Sí. Entonces, bueno, eso me vuelve la cabeza como uno
cómo pudo morir con sus propios descubrimientos. Un montón. A mí siempre me hace pensar eso, el chiste interno que hacemos con mi grupo, de decir, ¿donarías tu cuerpo a la ciencia? Y le doné la vida. Claro, ya está, ya estamos. Claro. Si no querías, ya está. Claro. Ya está. Le doné toda la vida, la muerte también se lo dono. ¿Por qué no? Claro. Bien, ahora viene el momento, Viviana Canosa. Ay, la tía. La tía. Sí, encima siempre son tíos. Ay, Dios. Sí. Todos tienen un tío que es así. Eso hay muchas coincidencias. Hay que ver. Espero yo no ser la tía. No, ¿Alguna vez? no vamos a ser. Por lo menos el tío copado. Claro. Te pregunto, ¿qué opinas sobre las frases las personas ignorantes son más felices? Y si sentís que hay alguna relación o nada. Bueno, que para mí es como muy profunda eso, porque para mí siempre el saber te da libertad, siempre. Entonces te da la libertad de poder elegir, te da la libertad de todo. Entonces sí, vos razonás más cuando vos tenés poder de decisión, básicamente. Entonces para mí siempre el saber va a ser, te va a dar felicidad en algún momento, porque para mí la felicidad es decidir. Entonces basa en esa decisión. Pero bueno, no es cierto. Para mí no es cierta esa frase. Para mí no es cierto que las personas que no saben son más felices. El que lo dice es un pelotudo. Claro. Conclusión. El que piensa eso es un pelotudo. Claro. Una pregunta que está muy hilada con esto Uh-huh. es ¿por qué crees que existe gente que no crea en la ciencia? Que es como la pregunta directa. Yo a veces me hago esa pregunta. No, me hago esa pregunta porque la ciencia, en realidad, vos te basás en un conjunto de hechos que ya se vienen haciendo, ¿no es cierto? Eso es, básicamente, una hipótesis. La hipótesis vos la tenés que argumentar, la tenés que experimentar, hacer experimentos, conclusión. Entonces, vos partís de algo que ya está hecho. Pero en eso de que vos partís con algo que ya está hecho, podés refutar cosas que se hicieron anteriormente. Claro. ¿No es cierto? Que también puede pasar. Exactamente. Que Los es modelos. Que es más común de lo que pensamos. Sí, es más común. ¿Por qué? Porque todo va evolucionando, entonces tenés otras herramientas que capaz Aristóteles no tenía. Claro, ¿entendés? nuevas tecnologías. Exactamente. Bueno, pasó recientemente con las fotos de los agujeros negros. Sí. De decir, che, lo que decía Einstein está bien. Sí. O sea, que eran teorías. Eran teorías. Y decir, ahora que después de tantos años, Einstein no sé qué años era, pero sí, yo de historia tampoco te... No. Empezaba con 1 el Claro. número. Entonces, después de tantos años, con la nueva tecnología, decir, che, loco, tenías razón. Claro. Recién Okay. ahora. Claro. Eso pasa con las teorías, los modelos, cosas que empiezan por una mera hipótesis y después se tiene que refutar o concluir o aceptar, digamos. ¿Aquí era la pregunta? No, ¿Qué era la pregunta? Y me olvidé. ¿por qué? Empiezo a hablar y me olvido. ¿Por qué crees que existe gente que no cree en la ciencia? Ah, bueno, eso. A pesar de uno tener hechos palpables y experimentables, no deja de ser fe. O sea, no deja en un principio, que es la fe, creer en lo que no ves. Claro. Entonces, en un principio, algo de fe tenés que tener en la Sí. ciencia, o en tu idea, o en lo que vas a proponer. Porque eso es lo que te va a llevar a experimentar. Después, finalmente, vos vas a experimentarlo y lo vas a aceptar, admitir, digamos. Claro. Como todo lo de los agujeros negros que vos recién mencionaste de Einstein. Y bueno, fue fe Claro. en el grupo de ahora, más actualizado. Sí, creyó, porque Sí. no tenía nada en sus manos. Entonces hizo de que pudieran Sacarle reformular, foto. sacar la foto y demás. Si no, nadie lo hubiera sacado, nadie le hubiera dado importancia.
Entonces, bueno, yo creo que muchas cuestiones de nuestra vida es cuestión de fe, en qué crees, digamos. Claro. Sos Aparte, libre. por ejemplo, del lado de la bioquímica, Ujú. si estamos haciendo un análisis clínico Sí. de alguien y, pues, qué sé yo, por ejemplo, no sé, tiene, lo que se me ocurre que lo estuve viendo recién, tiene los glóbulos rojos raros, entonces Ujú. ya te da indicio de que algo está pasando, Ujú. qué sé yo, que no tiene la forma común. Y que te diga el paciente, no, vos sabés que no te creo. Y no lo podés llevar al laboratorio, vení, pasa, te Claro. muestro. Es medio como que Claro. si todos los pacientes lo hacen, directamente vamos con un microscopio móvil, Claro. casa por casa, de No, y cada que además paciente. no le van a entender, digamos. O sea, No. no te van a entender. Ellos tienen la fe en nosotros, Claro, que sabemos. sí. Igual que nosotros por ahí, cuando somos pacientes, también. Sí. O sea, también tenemos confianza de que el médico está haciendo lo que debe hacer y no otra cosa. Que aprobó las materias, que aprobó las materias y que sabe todo. Sí. Pero bueno, no deja de ser algo en lo que tenemos que creer o no. También pasa, por ejemplo, con un mecánico. Ujú. No sé nada de autos, arreglalo, macho. Arreglalo. Toma. Y ahí estás confiando. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, confías en la buena fe de... La buena fe del mecánico. Sí, del mecánico. Esta es una pregunta falopa. La sección falopa. Ujú. ¿Cuál es? Siempre uno quiere un final apocalíptico de decir zombies. Pero vamos a lo más posible, Ujú. por así decir. ¿Cuál crees que sea la posible causa de extinción del ser humano? La más posible. Me encantaría El vivir mismo. con zombies. Me encantaría salir a pelear con Claro. zombies. Para mí, la posible causa de extinción del humano es el mismo. El humano mismo. El humano mismo tiene... no tiene noción del poder que tiene, con esto que hablamos al principio, en sus manos. Y fíjate de que, a ver, el mundo se está extinguiendo por la especie humana. Sí. Por la especie humana, porque el humano va en pos de sus propios beneficios, no cuidando lo que tiene. O sea, si nosotros no tenemos mundo, nos extinguimos ahí. Entonces, si una pregunta falopa, Sí. a mí me llama mucho la atención cómo el común denominador de la gente no se da cuenta de eso. No se da cuenta de que día tras día va generando un impacto en el mundo que no es positivo en la mayoría de las personas. Y bueno, desde el área de la ciencia uno puede hacer un impacto positivo. Por ejemplo, uno de estos recortes de diario que yo leí en la secundaria, me acuerdo yo, que eran de bacterias que transformaban el plástico Sí. y lo saca y eran encima vivían en el agua, entonces era específico para en mares. A mí me voló la cabeza, esto fue hace mucho tiempo atrás. Ahora yo estoy viendo que hay muchos avances científicos en pos del cuidado del medio ambiente, en pos de las emisiones de carbono, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, los autos eléctricos, está bien, los autos eléctricos llevan batería, la batería también es un problema con el litio y demás, pero creo que hoy en día sí la gente está más consciente del impacto que genera, pero por ahí no es suficiente las políticas en donde por ahí podría ser más sustentable todo. Y bueno, pensar de que si no tenemos mundo, no existimos. Listo. No existe nadie más. Sigue siendo la decisión, la importancia de muchos, pero la decisión de pocos. Exactamente, sí. Hoy en día sí. De un Lo pelado que quiere ir al espacio Mm. y gasta 800.000 millones de litros de nafta, que obviamente no es renovable, Claro, para estar 2 horas en el espacio y volver. claro. Es como, Mm. ¿por qué? También pasa mucho, por ejemplo, les recomiendo, bueno, es re famosa la serie, es como Black Mirror, Ujú. se llama Love, Death, Robot. Ajá. Y hay uno de los capítulos
son como antologías, como Black Mirror, que cada capítulo es una historia distinta. Ujú. Todo cada lo hace un director distinto, con una edición distinta, y Ujú. volvés así. Y hay algunos capítulos que son de robots tratando de descifrar por qué los humanos se extinguieron. Ujú. Entonces van unos y dicen, bueno, este era un grupo de ricos que fueron a una base en el medio del mar, Ujú. se quedaron sin comida, se empezaron a matar entre ellos. Era como, Claro. había uno que se fue al espacio, pero no vivió, no llegó al espacio, y así. Y es muy buena porque es como recalca cosas que están pasando. Ajá. De decir, hubo uno que se fue. Claro. Y encima me mata la escena final, spoiler. Ah. La escena final era, bueno, uno se pudo ir, Ujú. los ves en el espacio, se saca la máscara y era un gato. No. Y decía, ¿qué? ¿Pensaste que era Elon Musk? Ah. Es como, no. Claro. Y la verdad es que se ve mucho eso. Ujú. Así que ojalá que algún día se pueda legislar esto. Sí, bueno, Que sé que haría hay, muchísima falta. digamos, sé que si bien no toda la población está tomando más conciencia, hay mucha política por detrás. Por ejemplo, el petróleo, ¿tá? Del petróleo hay mucha política por detrás. No sé si ustedes vieron si vos lo viste, al documental ¿Brad no, no es Brad Pitt, es ay, ¿cómo se llama? Leonardo DiCaprio. Sí, el Leo. Sí. El amigo Leo. El Leo. Es amigo nuestro. Sí, amigo. Íntimo. Íntimo. No, este documental es imperdible, Están nuestras historias destacadas, que se llama Antes que sea tarde o antes que sea tarde, sí. una cosa así. Están Muy nuestras bueno. historias destacadas si lo quieren revisar. Muy bueno y bueno, te habla como de lo real que está pasando, especialmente en Estados Unidos, está como en esa sociedad, pero bueno, te va diciendo todas las cosas que te van llevando a mayor aumento del impacto del medio ambiente, por ejemplo, emisiones de carbono, de plástico, bueno, todo eso, y te brinda una posible solución. Entonces, me gusta mucho ese documental y bueno, eso como que me hizo reflexionar mucho de que cuánta política hay metida en el medio. Sí, no. Mucha. Pero bueno, Sí. en cuanto a la ciencia hablando, sé que hay muchas cosas que se pueden hacer para disminuir el impacto que se tiene. Entonces tú, por ejemplo, hay algunos tipos de laboratorios, algunos grupos de investigación, que directamente no están probando en animales, sino que están probando en plantas, Ujú. por ejemplo. Y eso es como un avance, parece minúsculo, pero hace unos años parecía totalmente imposible. Sí, bueno, mi línea de investigación Sí. no tiene trabajo en animales, Mira. en ratas, no tiene, y por eso lo hago. Por eso lo hago, porque si no, no puedo yo Claro. hacerlo, pero sé que es necesario en muchos casos. Y en el último objetivo, bueno, cuando vos haces doctorado, es varios objetivos que vos presentas. En el último objetivo, voy a hacer una especie de tumor 3D. Entonces, mira. el tumor, las células tumorales se sumergen en unas partículas y como son tumorales van creciendo. Entonces, crecen alrededor de la partícula. Sí. Entonces, no hace falta que se forme el tumor en una rata, que es lo que por ahí se hacía. Sino que prolifera in Sino, vitro. claro, prolifera y se hace 3D. Se hace como una cápsula 3D. Y eso simula el tumor en adentro, porque también, además de las células tumorales, te da todo el microambiente de células. Claro. Y es buenísimo, si sale re bien, porque puedo ahí ver drogas y ver cómo se recepta el tumor con distintas drogas. Así que Y aparte que directamente no usas animales con eso. no usas, no los usas. Yo no usaría animales en los 4 años, en los 5 años que dure el doctorado. Así que re bien. Che, muy loco, eso no Sí, sabía. muy bien. ¿Pero existe o lo Sí, están...? Existe. ¿Se usa? Sí, se usa. En varias... Sí, se usa. Es un uso reciente, no es que fue hace mucho, pero sí se usa. Se comercializan las partículas, así que
se puede generar el tumor in vitro. Oh, qué genial. No sabía de eso, me desayuné en la noticia. Bien, la penúltima pregunta, o sea, que faltan 2. Uh-huh. Porque hay gente que no sabe qué es penúltima. Ajá. Si no sería anteúltima. Que es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, señora. Que ya la hablábamos mucho, pero es la de las tecnologías. Bueno, sí, lo hablamos bastante. Ya es como que ya está contestada. Ajá. Así que next. No. No sé si querés agregar ¿Pero algo más. qué dice la pregunta? ¿Qué opinabas sobre la nueva catarata tecnológica? Si está la que está por venir. ¿Y cómo podríamos implementarla? Y si tendríamos que implementarla. Bueno, ¿no? Sí. ¿Implementarla? Sí. Implementarla creo que es algo que no podemos no hacerlo, digamos. Claro. Es algo inevitable, me parece. Y yo creo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, el mundo de la robótica, por ejemplo, sí, yo sé que va a reemplazar a muchos de los trabajos, pero no creo solamente que va a reemplazar trabajos, sino que va a hacer de que tu trabajo sea más efectivo. O sea, quizás que no te estés dedicando a cosas que se puede dedicar un robot, sino que uses tu cerebro, tus pensamientos, pero el robot no tiene pensamiento, Claro. para otras cosas que te hagan más productivo tu trabajo. Entonces, para mí no es un reemplazo el mundo de la robótica, sino que es una forma de aumentar la productividad. Sí, por ejemplo, bueno, lo que vimos, por ejemplo, con las vacunas que se hicieron en tiempo récord. Sí. Vamos a llegar a hacer cosas así. Exactamente. Sí. Cosas que antes, por ejemplo, Tony, ¿no? En el capítulo anterior decía, por ejemplo, más o menos un fármaco para que llegue, los fármacos en especial, para que lleguen a un uso medicinal, todo, son 15 años. Uh-huh. Entonces, con el avance tecnológico y bueno, por ejemplo, con el avance que me decís de poder proliferar células cancerígenas sin necesidad de implantarlas en una rata o en un animal de laboratorio, básicamente podrías achicar tiempos. Sí, un montón de tiempo. Y usar el tiempo para otras. Bueno, pasa, por ejemplo, en el laboratorio. Antes, hace un par de años atrás, no todos los laboratorios tenían aparatos automatizados. Claro. Se hacía todo a mano. Y bueno, eso generaba de que vos no pudieras atender a tantos pacientes y que no solamente eso, sino que te demorara más tiempo. Entonces, con el uso de la automatización, de la robótica, lo que pasa es que además de tener más tiempo, puedes atender a más personas, se puede ser más productivo. Claro. Entonces, es siempre una ventaja para mí. Si no, de que le llegaba el diagnóstico ya tarde. Claro, tarde. Acá es en 2 toques. Claro. Si querés contestar, podés contestar. No, Bien, ahora sí, ya es la última pregunta y ya te dejo de molestar. no, por hoy. para mí es un placer. Primero, ¿cómo te sentiste? ¿Bien? ¿Tranqui? ¿Te gustó? Acá, Sí. bien, re bien. En familia. Ya nos conocemos hace mucho. Entonces Sí, como... re bien. La última pregunta, y ya con esta siempre están como 3 horas para contestarla. Es, ¿qué es hacer ciencia? Y ya te dejo hablar libremente. Sí, es muy amplio. Según vos. Según yo, es ser libre. Hacer ciencia y ser libre, si lo tengo que resumir así, de imaginarte y de ir por eso. O sea, de dejar volar tu imaginación y ir por eso, de que buscar tener las herramientas necesarias para poder hacer lo que quieras hacer. Realmente creo que no hay límites. Y bueno, yo creo que eso es, en resumen, si se puede resumir, lo que es hacer ciencia, es poder ser libre de imaginarte para un bien, siempre para un bien, para que beneficie a muchos. Yo creo que ciencia sin objetivo no estaría.